Buenos días tengan todos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar esta palabra de ofrenda. La quiero iniciar compartiéndoles un testimonio. El testimonio no es mío, el testimonio es de un pastor amigo que él nos comentaba en la iglesia hace tiempo que cuando él viajaba a las convenciones en Caracas, él estaba bajo la cobertura de un apóstol allá en Caracas, al final pues se recogían ofrendas especiales. Esas ofrendas especiales eran destinadas a la obra del Señor. Entonces él nos contaba pues que habían convocado a la ofrenda especial, pero él en ese momento no tenía el dinero para la ofrenda. No tenía la cantidad que él quería ofrendar. Pero él dice que recordó la palabra que está en 2 Corintios 9, 10 y 11, que dice que Dios da pan, da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Como él declaró esa palabra, él la tomó para sí. Él le dijo: Señor, yo ahorita no tengo ese dinero, no tengo esa cantidad. Pero si tú me das la semilla, yo la siembro en tu reino, en tu obra. Bueno, él dice que se vino acá a Ciudad Ojeda y a los pocos días, a las pocas semanas, de afuera, que tenía muchos amigos pastores afuera, le llegó una ofrenda. Y la ofrenda era exactamente la cantidad que él había dispuesto en su corazón para sembrar en ese ministerio apostólico. Ni más ni menos. Así que él tomó esa semilla y la sembró en ese ministerio. Poco tiempo después, meses después, él pudo adquirir un automóvil para él, un automóvil nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa semilla que él sembró en ese momento en el reino le dio un fruto. Amén. El fruto, ¿cuál fue? Que él tuvo un carro para él poder desplazarse en la ciudad y fuera de la ciudad. Amén. Entonces vemos que cuando nosotros disponemos en nuestro corazón tomar semilla para el reino, podemos cosechar un fruto. Primera de Crónicas, es que me abra aquí en el capítulo 29, una historia muy conocida. Muy conocida por todos nosotros. Aquí habla David, el rey David. Ella estaba en su etapa pues de terminar su estadía aquí en la tierra, ¿no? Dice, desde el capítulo 1, dice, el rey David, desde el versículo 1, el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero él es todavía un niño tierno de edad y la obra es demasiado grande. Esta casa no es para hombre, sino para Dios el Señor. Y en el versículo 2 dice: con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios: oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios, que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata, y lo voy a dar para la casa de mi Dios. Vemos pues que el rey David había convocado a una asamblea donde reunió no solamente a sus líderes, no solamente a las personas que estaban a cargo de su casa, de la casa del Señor, de todas estas cosas, sino una asamblea, un pueblo.
donde él les decía que él había preparado con antelación, ya que él no le podía hacer la casa a Dios, sino que se le iba a hacer Salomón. Pero él dice allí que Salomón era tierno de edad, no dice cuántos años tenía Salomón, calculamos que era muy joven. Y David decidió preparar con antelación esta ofrenda que él iba a sembrar para la obra del Señor. Entonces vemos acá, ¿no? Yo coloco aquí que el llamado fue para todos y que David tuvo una fe activa. Aparte, él manifestó su amor, dice allí, en el versículo 3 dice que era tan grande su afecto por la casa de mi Dios, que él dio todo lo que él tenía en su tesoro particular para esta obra del Señor. O sea, David ahí no donó su riqueza personal por apariencia, no la donó para dar un impulso a Salomón. Él la donó porque realmente David amaba al Señor profundamente y amaba esa casa que él quería construirle al Padre de los cielos. Entonces él manifestó allí ese profundo amor por la obra del Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener una gran cantidad de dinero para poderle dar al Señor una ofrenda, para poder sembrar en el reino. No, el deseo del corazón de Dios es que todo su pueblo, todos nosotros, ¿verdad?, sembremos en su reino, sembremos en su obra, sembremos semilla, que la semilla es la que da el fruto para el templo, para las obras, para nuestro propio asunto personal. Entonces no podemos esperar a tener una cantidad. Bueno, David tenía sus riquezas que él había hecho, pero nosotros, solo con la disposición del corazón, por ese amor que nosotros tenemos por Dios y por su obra, debemos diezmar, debemos sembrar, debemos poner siembra, semilla en el reino del Señor. Ahora vámonos a Corintios 9. Segunda de Corintios, déjeme buscar acá, Segunda de Corintios 9, dice: en cuanto a la ayuda para los santos, no es necesario que yo les escriba. Esto lo dice Pablo. Pues conozco la buena predisposición de ustedes, de la cual he hablado con orgullo entre los de Macedonia. Pues les he dicho que los de Acaya estaban preparados desde el año pasado y el entusiasmo de ustedes ha estimulado a la mayoría. Pablo le hacía referencia a los hermanos de Corintio, los que estaban en la región de Acaya, que allá había una iglesia. Les recordaba de la buena predisposición que ellos tenían para recoger, porque ya ellos le habían dicho a Pablo con antelación: queremos participar de esa ofrenda para los santos. Y Pablo le hizo referencia a los de Macedonia, que era otra parte de ahí de los Corintios, de la iglesia de los Corintios, otra región donde habían creyentes, y les manifestó ese entusiasmo que tenían esa iglesia de Acaya por participar de las ofrendas. ¿Para los quién? Para los santos, porque ahí habla de los santos. Entonces dice: por tanto, me pareció necesario rogar a los hermanos que vayan primero a visitarlos y preparen de antemano lo que ustedes ya habían prometido. Para que lo tengan listo como un donativo generoso y no como una exigencia nuestra. Lo que nosotros le traemos acá al Señor, estoy hablando de la semilla, de la siembra, de la ofrenda, porque sabemos que el diezmo es un principio que todos debemos cumplir. Cuando habla aquí de que era un donativo generoso y no como una exigencia, es porque Dios no te pone en el corazón, Dios no te exige, vas a dar tanto. Aquí no se le exige, van a dar tanto, van a dar esto. Las ofrendas siempre son de un corazón. El asunto es que el corazón debe ser un corazón lleno de amor,
y un corazón generoso, porque aquí dice que era un donativo generoso. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, acá en el versículo 8 dice, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Amén. Entonces vemos pues que Pablo les recordaba a esta iglesia que ellos habían prometido una ofrenda generosa. Era un donativo para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por necesidades. Entonces dice aquí que la buena voluntad, eso creo que lo dice en la Reina Valera, esta es otra versión, dice, es la generosidad voluntaria y alegre, dispuesta hacia Dios por encima de una obligación. La generosidad voluntaria va por encima de una obligación. Es algo que nosotros le decimos al Señor. Señor, yo te quiero ofrendar esto para tu obra. Yo quiero ofrendar esto para tu reino. Yo quiero dar esto para esta obra. Eso sale de nuestro corazón. Y no es una obligación. Pero como les dije, el deseo de Dios es que todo su pueblo, toda su iglesia participe, sea un pueblo ofrendante, sea un pueblo que siembre semilla, sea un pueblo que le crea a Dios, sea un pueblo que espere el fruto de esa semilla. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que la buena voluntad se transforma el ofrendar no en una obligación, sino en una prueba de amor. Amén. La buena voluntad se transforma el ofrendar no en una obligación, sino en una prueba de amor. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? ¿Cuánto amamos nosotros la obra del Señor? ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos para dar de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para el Señor. A veces lo vamos a ver como que hay un sacrificio. A veces debemos hacer sacrificio. Pero siempre recordemos algo, que eso se va a regresar, eso no se va a quedar, eso se va a regresar. Das con fe, confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible. Das confiando en Dios, con fe, esperando que lo que tú das, o que lo que nosotros damos, produzca una bendición muy grande, ¿verdad? La que más grande que sea posible. Y recibiremos ese mismo tipo en la cosecha, en términos de bendición personal. Saben que Dios no se queda con lo que es tuyo. Dios no se queda con lo que es tuyo. Dios no se queda con tu fruto, con lo que tú sembraste, con la semilla que tú sembraste. Dios no se queda con el resultado de esa siembra. Ahora bien, lo que siembras o lo que nosotros sembramos como semilla, ¿expande el reino de Dios? ¿Expande la obra de Dios? Sí lo hace. David sembró para la construcción del templo, donde estaría el arca del pacto, que representa la presencia de Dios en aquel entonces. Esa es la obra de Dios. Amén. Pablo recogió siembra para bendecir al necesitado. Esa es la obra de Dios. Amén. Y les voy a dar unos tips celestiales. Dice aquí, si hemos visto la gracia y el poder de Dios en las cosas pequeñas, en las cosas grandes también lo veremos. Al dar con generosidad somos enriquecidos y bendecidos. Lo que se siembra con amor y gratitud regresa en bendiciones. No das por apariencia, para que todos vean. Das porque amas. Amén. Y ese amor te lleva a ser ¿qué? Agradecido. Y todos estos tips que yo les doy, tips celestiales, bueno, eso se los envió el Señor. Todo esto está conectado con la fe. Amén. Así que queremos ver cosas grandes.
Queremos darle a Dios lo que es de Dios, sembrar con generosidad, con amor, porque amamos al Señor, amamos la obra, amamos todo lo que Dios va a hacer con eso que nosotros estamos sembrando en el reino. Amén. Entonces los invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en esta hora bendecimos tu nombre, que es grande, que es poderoso, que es glorioso y que es maravilloso sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, que es fiel y que es verdadera, está en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, un corazón agradecido, lleno de amor por ti, por tu obra y por nuestros hermanos, por las necesidades que puedan haber. Tenemos un amor, un corazón lleno de amor, Señor, para que tu reino sea extendido, para que tu reino sea engrandecido, Señor. No damos, Padre amado, por necesidad, no damos con tristeza, damos porque, Señor, tú nos has dado, y de lo que tú nos has dado hoy nosotros traemos y lo hacemos con amor. Señor, tú conoces el corazón de todos los que estamos acá. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno. Señor, que hoy esa semilla que se está sembrando en tu reino para producir, Señor, un impacto en el mundo espiritual, Padre amado, a favor de nosotros, lo veamos, Padre amado, en los próximos días, en los próximos meses, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Traigo hoy ante tu altar mi gratitud, con manos llenas de fe y plenitud. No es oro ni plata lo que vengo a dar, oh, es mi vida entera para tu altar. Te entrego lo mejor de mi canción, mi obediencia, mi adoración. Cada paso, cada decisión es mi ofrenda, mi rendición. El sol despierta y me recuerda quién soy. Una chispa en tu fuego que siempre doy. Oh, no es riqueza ni fama lo que puedo ofrecer. Oh, es mi alma desnuda, lista para crecer. Te entrego lo mejor de mi canción, mi obediencia, mi adoración. Cada paso, cada decisión es mi ofrenda, mi rendición. Mis sueños, mis días, mi voz, todo lo pongo en tus manos hoy. No hay nada que guarde de ti, porque mi ofrenda eres tú en mí. Te entrego lo mejor de mi canción, mi obediencia, mi adoración. Cada paso, cada decisión es mi ofrenda, mi rendición. Traigo hoy ante tu altar mi gratitud, con manos llenas de fe y plenitud.
El sol despierta y me recuerda quién soy. Una chispa en tu fuego que siempre doy. No es riqueza ni fama lo que puedo ofrecer. Es mi alma desnuda, lista para crecer. Pero esta es una iglesia que siempre ha sido una iglesia muy generosa. Por eso hemos sido muy bendecidos. Entonces necesitamos en la medida corta, en el menor tiempo, por lo menos un aire más nuevo. Porque en verdad pues, y en estas olas de frío que está haciendo en este tiempo, pues imagínense usted, hermano. Uno está en el aire y sale afuera y parece que te metiera un lanzallamas. Entonces, apelando a su generosidad, a su disposición de dar, recuerde que cada semilla que demos en propósito vuelve a nosotros de una manera multiplicada. Y creemos que cada semilla produce según su género. Comprar un aire se necesita para que nos salga más económico que sea en verde. Pero como el verde está tan barato, usted va a hacer su esfuerzo y yo también voy a hacer mi esfuerzo para buscarlo. Recuerda lo que acaba de enseñar nuestra hermana. Es el amor que le ponemos a la casa del Señor. Es la disposición que tenemos, porque eso redunda en beneficio para nosotros, para estar en un ambiente como usted se lo merece. Amén. Así que si usted, Dios lo tocó y tiene la semilla, no se tarde más. Amén. Usted me llega a mí o a ¿quién colocamos? Paloma, ¿a quién colocamos para recoger ese dinero? Amelia. ¿Dónde está Amelia? Amelia y Gabriela. Pónganse sobre sus pies para los que no la conocen. Amelia y Gabriela están encargadas para esa recolección. Amén. Usted sabe que es una necesidad urgente. Queremos que usted esté en un ambiente bien y que usted esté ahí escuchando a la pastora ahorita y que se terminara rápido porque ya el calor me tiene bendito. Sino que usted ahorita se disponga, ponga sus oídos, su mente como si tuviese un aire de 5 toneladas al lado. Mentalícese, tengo frío. Porque si no, no vas a escuchar el mensaje. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra amada pastora de multitudes, Betsaida.
desde ahora te llamarás Moisés. Y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés fue sacado de las aguas por un propósito. Diga conmigo, Dios tenía un propósito grande con Moisés. Y hoy vamos a hablar de la respuesta de Moisés a ese propósito, al propósito de Dios. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Siéntanse como en casa. Vamos a leer en Hebreos 11, 23 al 28. Hebreos 11, 23 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Si la tenemos allá proyectada, la pueden leer. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que le destruía, y el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén y amén. Voy a pedirles que estemos de pie por un momento. Colóquese sobre sus pies y cierre sus ojos y pídale al Señor que a través de su palabra y el Espíritu Santo de Dios le hable en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, oh Dios, por este día de vida que tú nos das sobre la tierra. Gracias porque nos permites, Señor, leer tu palabra y oír tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra da vida. Tu palabra orienta. Tu palabra nos ilumina. Señor, te pedimos que por el Espíritu Santo de Dios tú hables a nuestros corazones. Quites el velo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que abras nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que me uses como un canal de bendición para tu pueblo. Reconozco delante de ti, Señor, que sin ti nada puedo hacer, pero con Cristo todo lo puedo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seas tú, Señor, hablando a cada persona en este lugar. En el nombre de Jesucristo, llevamos todo pensamiento de nuestra mente cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. La respuesta de Dios, la respuesta de Moisés al propósito de Dios. Ese es el título. La respuesta de Moisés al propósito de Dios. ¿Cuál es el título? La respuesta de Moisés al propósito de Dios. Sabe que un sobresaliente predicador estadounidense dijo en una oportunidad que cada vida es un plan de Dios. Cada vida es un plan de Dios. Dios tiene un plan, un propósito con cada persona desde el principio, desde el inicio, desde el mismo momento de su nacimiento. Hay un plan individual, hay un propósito divino para cada uno de nosotros. Y Dios tenía un plan y un propósito con la vida de Moisés. Mire, esto que usted vio aquí reflejado en esta obra es una muestra, una ilustración de aquello que ocurrió en ese momento. Moisés nació en una época donde había mucha persecución para el pueblo de Israel. Los niños
tenían un decreto de muerte, había una amenaza de muerte sobre ellos, y de eso hablamos la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Levanten la mano. Pues la mayoría. Y a pesar de ese decreto de muerte, donde muchos niños murieron, lamentablemente, Moisés se salvó. Moisés se salvó de las aguas para salvar, porque sobre él había un propósito divino, y por eso él fue preservado en medio de aquella gran persecución. Y este es el primer punto que quiero desarrollar, y es: Moisés fue preservado por la fe para un propósito. Diga conmigo: Moisés fue preservado por la fe para un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito de Dios. ¿Y cómo comienza la historia de Moisés allí en Hebreos? Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Había un plan, un propósito de Dios sobre Moisés. Y la semana pasada leímos un versículo en Hechos donde dice que Dios le vio hermoso también a Moisés, que él fue agradable a los ojos de Dios, que él fue hermoso a los ojos de Dios. O sea que así como lo veían sus padres, así lo veía Dios. Sus padres se alinearon a la visión que Dios tenía de Moisés. Y el rol que cumplieron los padres en la vida de Moisés fue muy importante, porque ellos tenían la tarea de prepararlo, la tarea de cuidarlo, la tarea de orar por él y la tarea de obrar en fe para que su hijo fuese guardado. Y eso fue lo que ellos hicieron. Dice la Escritura que el hecho de haber escondido a Moisés fue un acto de fe. ¿Por qué cree usted que fue un acto de fe? Porque había un riesgo sobre ellos muy grande, había una amenaza de muerte sobre los niños, pero si ellos, los padres, se atrevían a esconder esos niños, ellos también corrían el mismo riesgo, el mismo peligro. Pero ellos no temieron al decreto del rey, sino que ellos obraron en fe y preservaron al niño. Y sabe que esa arquilla que hizo esta mujer, Jocabed, guiada por el Señor, después de 3 meses, porque ya a partir de los 3 meses ya ellos no podían seguir escondiendo al niño. Esa arquilla, esa palabra allí en el hebreo es la misma palabra, como les decía la semana pasada, que aparece con relación al arca de Noé. Noé hizo un arca muy grande y Jocabed hizo una arquilla. En el arca de Noé se salvó él y su familia. En la arquilla se salvó este bebé, pero también muchas personas, porque a través de él vendría salvación de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay un paralelismo allí en la preservación de Noé y la preservación de la vida de Moisés. Y leí algo en estos días que me llamó mucho la atención y lo quise anotar para leérselos de manera textual. Ni la gran arca de Noé ni la pequeña arquilla de Moisés tenían un timón. Es cierto, no había timón allí. ¿Y cómo? ¿Quién guió ese gran barco, esa gran arca de Moisés, de Noé? ¿Y quién guió esa arquilla de Moisés? El Dios Todopoderoso. Las 2 arcas dependían por completo de la protección y de la guía de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, aunque no haya timón, Él puede guiar. Aunque no sepamos cuál es la dirección, Él puede llevarnos a un lugar seguro. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo lo que ocurrió en ese momento, cuando la madre de Moisés, Jocabed, coloca al bebé en la arquilla,
lo coloca en el río Nilo. Por cierto, se dice que ese río es un río bastante peligroso. En ciertas partes de él hay muchos cocodrilos y todo esto. Y el hecho de que la hija de Faraón fuese a bañarse allí en el río, todo esto no fue algo que ocurrió de manera accidental o no fue producto de la casualidad, sino que Dios tenía todo preparado, Dios tenía todo planeado a fin de cuidar a ese bebé. ¿Por qué? Porque había un propósito sobre él. Yo no sé si usted ha sido librado de la muerte, pero yo he sido librada de la muerte en varias oportunidades. ¿Cuántos han sido librados de la muerte aquí? Levanten la mano. Uy, casi todos. Y de repente el que no la libró, el que dice, no, a mí Dios no me ha librado, es porque no sabe de que ciertamente ha ocurrido. Ciertamente Dios a cada uno de nosotros de alguna u otra forma nos cuida y nos preserva por un propósito. Yo me acuerdo que mi papá me contaba que en una oportunidad a él le gusta mucho cazar. Cuando él era joven, él cazaba pajaritos, palomitas. Y una vez fue a cazar en un lugar y de repente él estaba con un amigo. Ellos ya estaban para dispararle a un pajarito que se había parado así como en un manantial. Y en eso ellos ven una sombra arriba del pajarito, una sombra grande, y él comienza a mirar así y había algo que estaba arriba del pajarito. Era un ave más grande que venía sobre él, pero el otro tuvo como compasión y espantó el ave que venía sobre el pajarito. ¿Qué significa eso? Que tal vez nosotros no nos demos cuenta que el Señor nos está guardando, pero ciertamente su mano y su sombra está sobre nosotros. El Señor siempre nos guarda y nos libra de una o de otra manera. Y entonces el Señor libró a Moisés porque Él tenía un propósito con Moisés. ¿Cuál era el punto número 1? ¿Cuál era el punto número 1? Si usted lo anotó. Moisés fue preservado por la fe para un propósito. Moisés fue preservado por la fe para un propósito. Número 2, este es el punto número 2. Moisés tuvo que hacer una elección por la fe a fin de abrazar ese propósito. Diga conmigo, Moisés tuvo que hacer una elección por la fe a fin de abrazar ese propósito. Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es un galardón? Un premio, una recompensa. Cuando los hijos son pequeños, ¿quién elige, quién escoge? ¿Los hijos o los padres? Los padres. Los padres tienen la responsabilidad de escoger por ellos, pero cuando ya los hijos crecen, cuando ya no son niños, sino que se convierten en adultos, la elección ahora es propia. Ya ellos tienen que elegir. Y Moisés fue creado por una mujer que era una mujer piadosa, que era Jocabed, porque Dios lo permitió así. Porque cuando la hija de Faraón lo salva de las aguas, ella, por también la intervención de esta joven, que era su hermana, la hermana de Moisés, que le dice, te iré a buscar una nodriza de los hebreos. ¿Qué hizo ella? Ella dijo, sí, ve. Y cuando vino la madre de Moisés, ella le dijo,
ve y críame a este niño y yo te lo pagaré. Y dice la escritura que la mamá de Moisés crió a Moisés. Y cuando creció, se lo llevó a la hija del faraón. Entonces, Moisés fue criado en un hogar piadoso. Moisés fue criado bajo las costumbres hebreas. La madre de Moisés de alguna forma tuvo que haber instruido al niño. Tuvo que haberle hablado del pueblo hebreo. Tuvo que haberle hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tuvo que haberle hablado de las promesas que Dios había hecho de liberación para Israel al padre Abraham. Así que Moisés creció con esto. Pero ya él pasa, cuando llega a cierta edad, va y se va con la hija del faraón, comienza a vivir allí como un príncipe. Y cuando él crece, ya él tuvo que hacer su propia elección. Y dice la escritura en Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hijos, los hijos de Israel. Cuando cumplió 40 años, es decir, cuando ya era un adulto, ¿qué hizo Dios? Dios comenzó a tratar con Moisés con relación al propósito. Dice que le vino al corazón el visitar a los hijos de Israel. Dios comenzó a tratar con él conforme al propósito. Y cuando Dios comienza a tratar con nosotros conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas, allí comienza una lucha interior, ¿oyó? Comienza una lucha interior. Porque el abrazar el propósito de Dios, gracias. Porque el abrazar el propósito de Dios no es fácil, porque tenemos que deshacernos del propio. Cada persona tiene un proyecto de vida y un plan para su vida. Pero cuando Dios comienza a tratar contigo, allí comienza una lucha interior. En el caso de Moisés, Moisés tenía que rechazar todo lo que tenía en Egipto. Y allí se le ofrecía todo. ¿Quién no puede tener un príncipe? Imagínense. Y Egipto, se dice que Egipto era el imperio más poderoso para aquel momento. ¿Qué puede tener un príncipe? A ver, ¿qué puede tener? Pero dígame, ¿qué? Riquezas, poder, sirvientes o servidores, ¿qué más? Privilegios, prestigio, gloria, impunidad, ¿qué más? En el caso de mujeres, si quería, todas las que quisiera, ¿qué más? Respeto de parte de los otros, hasta temor, inclusive, ¿verdad? De parte de otros. Él tenía todo en Egipto, sabiduría de los egipcios, pero para abrazar el propósito de Dios en su vida, él tenía que deshacerse de todo eso. Él tenía que rechazar todo eso. Él tenía que renunciar a todos esos privilegios, a toda esa abundancia, a toda esa riqueza, a todo ese poder. Es decir, la vida de Moisés iba a ser interrumpida de su comodidad si él sacrificaba todo eso. Y yo me pongo en el lugar de Moisés. Eso no tuvo que haber sido nada fácil, ¿oyó? Todas las personas que hemos renunciado a cosas o a algo por el Señor sabemos que eso no es fácil. Es un proceso bastante duro. Y Moisés de repente se ve en esa disyuntiva de seguir viviendo como hijo de la hija de Faraón o identificarse con el pueblo de Israel, que era un pueblo esclavo, que era un pueblo sufriente. Y yo creo que él en un momento dijo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Cuando el Señor me llamó a mí en el año 2012, ya
casi terminando para entrar al 2013, para que renunciara a la industria petrolera, eso no fue fácil para mí. En ese momento yo estaba muy bien allí. Y yo recuerdo que el Señor trajo a un predicador aquí a Ojeda, de Estados Unidos. Y en la palabra Él decía, o son tus deseos o es el deseo de Dios. O son tus planes o es el plan de Dios. O es tu propósito de vida o es el propósito de Dios para ti. O es tu visión o es la visión de Dios. O son tus sueños o son los sueños de Dios. Tienes que decidir. Uy, eso parecía que eso como si un rayo que me entrara adentro. Y yo lo que hacía era llorar, porque yo sabía que Dios me estaba hablando, me estaba confirmando a través de ese predicador lo que ya Él me había dicho en el secreto, en un ayuno encerrada por varios días. Y cuando el Señor trata con el ser humano, Él sabe cómo hacerlo. Y luego me llevó al estado de Amazonas. Y estando allá, Dios me habla a través de otro predicador, otro pastor, que no sabía nada de mi situación. Y cuando él termina la predicación, él llega donde yo estaba y me dice, Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y renuncia a esto, aquello y aquello y aquello. Y Abraham no obedeció y Dios cumplió la promesa. Y luego él levantó su dedo y me tocó aquí y me dijo, en ti también se cumplirá la promesa. Y yo lo que hice fue llorar, llorar, llorar. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Cómo puedes pedirme esto, Señor? Decía yo. Y cuando regresé aquí a Ciudad Ojeda, después de ese viaje de Amazonas, un viaje misionero, porque ya yo le servía al Señor, pero cuando pedía permiso que me daban era que podía ir a las misiones. Pero ahora Dios me estaba llamando, en mi caso particular, allá trabajarle a tiempo completo. Y cuando yo llegué aquí a Ciudad Ojeda, yo recuerdo que ya tenía que tomar una decisión y hacer ya mi carta de renuncia, pues si iba a obedecer el llamado de Dios sobre mí, el propósito de Dios para mí. Y en eso veo una foto muy grande que yo tenía, donde estaba vestida con mi uniforme de allí, de las escuelas PDVSA, y vi a los directores y eso, y los estudiantes, y comienzo otra vez a llorar. Y escuché la voz del Espíritu de Dios en mi corazón que me dijo, si no quieres, no lo hagas, pero si deseas hacerlo, hazlo. O sea, era mi decisión. Dios no me iba a forzar más, Él me estaba llevando, pero yo tenía que tomar la decisión. Yo dije, sí, lo voy a hacer. Y di el paso. Por eso yo creo que en el caso de Moisés tuvo que haber sido muy duro para él. Muy duro para él. En mi caso tenía también allí los beneficios para mi mamá. Por una condición de salud yo necesitaba que ella tuviera ese seguro. Y era o obedecer a Dios o el caso de mi mamá. Pero la Escritura dice que el que ama más a padre, madre, hermano, porque ese es el contexto cuando Jesús dice que el que no aborrece a padre, madre, hermano, hijo, no es digno de mí. Él está diciendo, el que no me ama más a mí que padre, hermano, hijo, no es digno de mí. Ese fue mi caso. Yo tuve que decidir, o amaba más a mi madre o amaba más al Señor y su propósito en mí. Y lo hice, amados. Y Moisés le tocó igual, porque dice la Escritura que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, él tuvo que renunciar a su madre adoptiva. ¿Tú no has pensado en eso? Tuvo que renunciar a ese privilegio de ser hijo de ella. Y yo creo que entre ellos pues se creó un vínculo. Pero él tuvo que renunciar a eso. Tuvo que poner primero al Señor antes que eso. Y eso es duro. No es fácil. Eso es para el que lo vive, ¿oyó?
Pero si Dios tiene cosas grandes para ti, Él te va a pedir. Y dependiendo del nivel a donde Dios te quiera llevar, mayor va a ser la entrega. Ojo con esto. Entonces, llegó el momento donde él tenía que decidir, donde él tenía que escoger qué camino él iba a tomar a partir de ese momento, porque había llegado el momento crítico de la decisión. Y dice la Escritura: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí está la primera renuncia. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí está la otra renuncia. Renunció al pecado, renunció a los placeres, renunció a los deleites, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el escarnio de Cristo, el oprobio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí está la tercera renuncia. Renunció a los tesoros de los egipcios. Ahora, ¿por qué Moisés eligió identificarse con los israelitas en lugar de permanecer en la casa de Faraón? ¿Usted no se pregunta eso? Pero ¿por qué él se identifica? O sea, ¿por qué él llega al punto de decir, yo voy a dejar todo esto y voy a irme con ellos y voy a sufrir con ellos? El propósito, la consolidación, eso también influyó. ¿Por qué escogió padecer y ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar del placer? Cualquier persona diría, pero si a mí me ponen placeres aquí, goces, disfrute, y aquí me ponen sufrimiento y aflicción, el mundo ¿qué dice? Me voy por aquí con el placer y el gozo. Temporal, aunque es temporal. Pero él, ¿qué hizo? Él valoró. Tuvo una revelación y él valoró. Él pesó, sobrepesó. ¿Qué era? ¿Qué era más valioso? ¿Qué tenía más peso? Conforme a la eternidad y el ahora. ¿Sí me explico? Él hizo una valoración. ¿Qué comprendió él? Que todo lo que este mundo puede ofrecer no se compara. ¿Con qué? Con las riquezas eternas que están dentro de la recompensa que Dios da a aquellos que eligen el propósito de Dios para sus vidas. Él intercambió lo temporal por lo eterno. Él hizo la valoración correcta, que lo llevó a la elección que no era más fácil, que era la más dura, que era la más difícil, pero que era la correcta. La renuncia viene como consecuencia de una valoración. Y por la fe él valoró el vituperio de Cristo como una riqueza mayor. Sabe que hace años fui a Bogotá, creo que fue, creo después que renuncié, en el 2013, y estando allá visité a unos familiares. Y recuerdo que este primo, viene siendo primo directo de mi mamá, sería primo segundo mío. Él conversaba conmigo, vivía muy bien en Bogotá, ya no vive en Bogotá, vive fuera del país, fuera de ese país, está en otro lugar. Y él decía, conversando conmigo en una oportunidad allá, yo no entiendo por qué mi tía, y nombró el nombre de la tía, sierva de Dios, predicaba el evangelio, una mujer de Dios. ¿Por qué mi tía, si sirve a Dios, ella tiene tantas aflicciones que padecer? ¿Por qué a ella le pasa esto y esto? Yo no entiendo. Y yo, que no sirvo a Dios, me va tan bien. Tengo todo esto y bueno. Y él comenzó a comparar, ¿no? Y llegó un punto donde él dijo, yo prefiero seguir así como estoy que padecer como lo hace mi tía por la obra de Dios. Esa fue la elección de él. Se le respeta. Esa fue la elección de él. Pero Moisés eligió mejor. Porque Moisés dijo, yo prefiero padecer con el pueblo de Dios, si tengo que padecer, antes que
darle la espalda a Dios y gozar de los deleites temporales del pecado. Porque todo lo que hay en este mundo, todo va a pasar. Dice Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Diga conmigo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregunto, ¿el mundo antiguo egipcio pasó? ¿Y dónde está Moisés hoy en día? ¿Dónde está Moisés? Usted sabe que la Escritura dice que en el monte, cuando hubo la transfiguración, que el Señor Jesucristo dice que sus vestidos se hicieron blancos, ¿se acuerda? ¿Quiénes llegaron allí a hablar con el Señor? Moisés y Elías. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? En gloria. Y escuché algo en estos días que yo dije, sí podría ser. Escuché a alguien decir que si Moisés se hubiese quedado allí en Egipto, quizás estuviera momificado, como una momia ahí pues, pero hasta ahí quedó todo. Pero él hoy está en gloria. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que es el poder de la elección correcta, elegir correctamente delante de Dios, elegir por el propósito de Dios. Todo esto pasará. Si pudiéramos entender que las concupiscencias, los deseos del mundo solo duran por un tiempo, por un momento, todo esto va a pasar. Dice Isaías 34:4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. ¿Usted se imagina eso? Los cielos se van a enrollar como un libro. Y caerá todo su ejército, hablando de las estrellas y todo eso, como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera. Y dice Isaías 51:6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como la ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. El que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Ahora, todos nosotros tenemos que enfrentarnos a esa elección de una manera o de otra manera, en un momento o en otro momento. O seguimos el propósito de Dios para nuestras vidas o hacemos nuestra vida a nuestra manera. Y dice Mateo 16:25-26, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Se excluye a alguien de ahí? Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, todo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dijo el Señor Jesucristo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es algo para reflexionar, amén. Número 3. ¿Cuál era el primero? Moisés. El primer punto, Moisés fue preservado por la fe para un propósito. El segundo punto, Moisés, por fe, él tomó la mejor elección para abrazar ese propósito. Y número 3, Moisés se mantuvo firme por la fe a fin de no desviarse del propósito. Diga conmigo, Moisés se mantuvo firme por la fe a fin de no desviarse del propósito. Porque una cosa es que tú nazcas para un propósito divino. Otra cosa es que tú abraces ese propósito. Y otra cosa es que tú permanezcas en el propósito. Mucha gente se ha desviado del propósito.
entraron en el propósito, caminaron en el propósito por un tiempo, pero después hicieron así y se fueron por otro lado. Y Dios no quiere que tú te desvíes del propósito. ¿Y qué va a hacer el enemigo para tratar de que tú te desvíes y te salgas del camino del propósito? Dice la Escritura que por la fe Moisés huyó de Egipto, abandonó Egipto, salió de Egipto. Eso hemos hecho nosotros. Muchos de nosotros hemos abandonado el mundo, hemos abandonado cosas que Dios nos ha pedido, hemos renunciado. Y dice que lo hizo sin temer la ira del rey. ¿Qué rey era ese? Faraón. Nosotros sabemos que la Escritura dice que este mundo está bajo el gobierno del maligno y que hay un príncipe de este mundo llamado Satanás. Y así como Faraón tenía ira y se airó contra Moisés por él haber decidido en pro del pueblo de Dios, a favor del pueblo de Dios y todo esto, el enemigo también está airado en contra de todos aquellos que sirven a Dios y busca ¿qué? Perseguir. Esa ira se puede manifestar a través de persecución, esa ira se puede manifestar a través de calumnia, esa ira se puede manifestar a través de difamación, esa ira se puede manifestar a través de heridas, de golpes, a través de personas que maltratan. Pero ¿qué hizo Moisés? Dice la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible. A pesar de todo ese peligro y toda esta aflicción y toda esta persecución y toda esta amenaza, él se sostuvo, él se mantuvo en el propósito, como viendo al invisible. Tu mirada debe estar fija en el Señor. Tu mirada debe estar fija en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y por eso fue que él pudo resistir. Por eso fue que él pudo mantenerse firme y ser fuerte. Número 4. Moisés obedeció la instrucción divina por la fe para cumplir el propósito de Dios. Moisés obedeció la instrucción divina por la fe para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios para Moisés? En primer lugar, ¿era cuál? Conducir al pueblo de Israel ¿hacia qué? Hacia su liberación. Ese era el propósito principal de Dios con Moisés. Y claro, allí venían varias tareas y varias asignaciones o cosas que él tenía que hacer. Porque Moisés fue un hombre que trabajó mucho en la obra de Dios. Muchísimo. Imagínense, Moisés recibió los 10 mandamientos. La ley. Moisés recibió la ley. Se la dio al pueblo. Moisés fue el que recibió el diseño del tabernáculo. Moisés fue el que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Moisés era el intercesor del pueblo ante Dios. Muchas cosas tenía que hacer Moisés. Pero el propósito principal era liberar a Israel, conducir a Israel hacia su liberación. Así que cuando él regresa a Egipto con esa asignación, porque el Señor le dice, ve y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En Éxodo 3 está eso. Él oye las instrucciones de Dios, comienza a obedecer a Dios a fin de lograr ese propósito. Y dice la Escritura en Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué hizo él? Él liberó al pueblo. ¿Cómo? Por la fe, obedeciendo instrucciones que de repente hasta ni eran lógicas para ellos. Matar corderos, agarrar la sangre, colocarla en los dinteles de los postes de las puertas y todo esto. Todo esto fue por la fe y fue la forma de liberación. Él, ¿qué hizo? Él pudo traer personas que estaban cautivas en Egipto, traerlas hacia afuera a través de ese acto de fe y obediencia. ¿Cuántos lo ven?
por la sangre, por el derramamiento de la sangre del Cordero Pascual, y Él instituye la Pascua. Y esto solamente era un tipo de lo que había de venir, un tipo de Cristo, un tipo de la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, así como Moisés obedeció por fe, nosotros también tenemos que obedecer por fe al Señor para cumplir ese propósito, para que ese propósito se desarrolle en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Miren, todas las personas que vienen a Cristo, Dios tiene un propósito con ellas. Y ese propósito, aunque sea diferente, tiene que ver siempre con salvar vidas, con salvar personas, con salvar a otros. Así que se trata de darle tu vida a Cristo para que Él la use para ayudar a otros, para encaminar a otros al camino, para que ellos dejen la cautividad, para que ellos dejen de ser oprimidos por Satanás y vengan a la luz del Evangelio, para que arreglen sus corazones con Dios antes de que sea muy tarde. Dios quiere usarte para ganar a otros y para ayudarles a encontrar a Jesucristo. Es decir, Dios quiere que tú seas un obrero en la viña del Señor. Amén, un obrero en la viña del Señor. Y el Señor llama a personas con diferentes propósitos. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo paterno, Ramón Delgado, él era trabajador en la industria petrolera también, pero en ningún momento Dios le dijo que dejara la industria. Él trabajó en la industria hasta el final. Él se jubiló allí. Pero cuando él viene al Señor, creo que fue a la edad de 26 años, que el Señor hizo ese tremendo milagro que lo salvó de ahogarse allí en el lago de Maracaibo. Yo recuerdo que el Señor trabajaba a través de él de esta manera. El propósito de él era así. Él le predicaba a las personas y él visitaba los hospitales. Y en los hospitales él predicaba el Evangelio, ganaba almas para Cristo, oraba por ellas, oraba por sanidad. De hecho, el Señor lo usó mucho a él en sanidad. Sanidad de casos de cáncer, sida, lupo. Él oraba por ellas y él también le llevaba algunas cosas que ellos necesitaran. Y yo recuerdo que había un hombre que tenía una pequeña panadería allá en Maracaibo, en la Rotaria, donde era la casa de mi abuelo. Y en la panadería, que quedaba más o menos como unas 2 cuadras o una cuadra larga, él iba y hablaba con el hombre, el dueño de ese lugar, y le pedía pañales, le pedía cosas para llevar a los hospitales. Y este hombre, a pesar de que era inconverso, era un hombre generoso y le daba a mi abuelo, y mi abuelo iba y llevaba eso a los hospitales. Y mi abuelo le decía: yo sé que el Señor usted lo va a bendecir grandemente, usted lo va a ver. Luego ese hombre llegó a tener un supermercado demasiado grande, de varias cuadras allí en ese lugar. Y en una oportunidad llegó un predicador, creo que era de Canadá, allá a la iglesia donde nosotros nos congregábamos, y él le dijo a mi abuelo, por el Espíritu le dijo: te he puesto en los hospitales. Yo me sorprendí, a través del intérprete se lo dijo: te he puesto en los hospitales. Dije: ¿cómo este hombre que viene de tan lejos puede saber que mi abuelo trabaja en los hospitales? En varias oportunidades yo lo acompañé. Ese era el lugar de su asignación, ese era el propósito de Dios para él. Cada uno tiene un propósito de Dios, pero siempre tiene que ver con ganar vidas, con ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Maglio, ven acá. Voy a llamar a Maglio. ¿Qué edad tienes tú, Maglio? 23 años. ¿Cuántos conocen a Maglio? Él es hijo del hermano Tulio y de Mayrover. Están sus padres. Sus padres se ponen de pie. Hijo. Yo he visto en el grupo de líderes que tus líderes principales envían fotos de la célula que tú tienes, donde tú ganas a jóvenes para Cristo, ¿cierto?
¿Cuándo haces tú esa reunión semanal? Yo la hago todos los martes a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Todos los martes a las 7 de la noche. Okay. ¿Cuántos jóvenes has ganado tú allí? Para darle un número exacto, no sé, como alrededor de 20, pero que han permanecido fiel, unos 10, que han seguido, pues. Vamos a apagar aquí un momentico esta luz para que puedan ver, porque aquí están colocando fotos. Miren, este es el trabajo de Maglio según su propósito. El propósito de Dios para él. ¿Qué está haciendo Maglio? Él está salvando vidas. Dios está salvando almas a través de él. ¿Cuántos lo ven? Te felicito, sigue así. Ámbar, que estaba allá al lado de Maglio. Ámbar, ven acá, porque las mujeres también podemos salvar vidas. Amén. ¿Dónde están las mujeres de esta iglesia? Y no importa la edad. ¿Cuántos años tienes tú, Ámbar? 18 añitos. 18 añitos. Tú tienes también una célula, una reunión semanal, donde invitas jóvenes que no conocen a Cristo, otras que ya lo conocen, las discípulas, ¿sí? ¿Cuántas jovencitas tienes tú allí? Tengo alrededor de 6 que se han mantenido. ¿Y otras que has invitado? Bueno, imagínense, alrededor como de 13 personas más o menos. 13 personas donde ha sembrado la divina semilla, la palabra del Señor. Allí está Ámbar mire Ámbar con sus jovencitas. ¿Qué está haciendo Ámbar? Ella está sirviendo a Jesús conforme al propósito de Dios para su vida, que es salvar almas para Cristo. Gracias, hija. Yo no sé si ustedes tienen allí la foto de los Gedeones Internacionales. El año pasado aquí, el 4 de diciembre, se celebró una reunión de los Gedeones Internacional. Ahí están ellos, miren. ¿Qué edad más o menos creen ustedes que tienen ellos? A ver, la edad comprende entre qué. 50, son adultos ya maduros. ¿Qué más? 45, 70, 60. ¿Saben qué hacen ellos? Ellos sirven a Dios conforme al propósito de Dios para sus vidas. Ellos se encargan de distribuir nuevos testamentos gratuitos en diferentes lugares, en los hospitales, creo, me imagino que en los hoteles, porque yo he visto, ¿verdad? Allí también, cárceles y escuelas. Y así ellos están sembrando la semilla. ¿Y sabe qué? Ellos han contado en esas reuniones cómo personas han venido a Cristo, han sido libres. ¿A través de qué? De ese propósito que ellos están cumpliendo en su vida, que es sembrar la palabra de Dios en diferentes lugares. Amén. Dios también lo puede hacer contigo, pero es tu elección. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Sabe que Billy Joy Dorothy, que me enteré en estos días que murió, no sabía, o por lo menos así vi en las redes. Billy Joy Dorothy, él dice que siendo un jovencito y estando en la universidad, él tuvo una visión en los años 70. Y en la visión de repente así, él estaba en un campo de béisbol, de repente él vio como millones de personas, la vida de millones de personas que pasaban por el mundo, ellos iban así, y él dice que vio gente incluso de su comunidad, y vio cómo ellos iban pasando, y vio cómo ellos fueron creciendo, cómo se casaron, fueron a la universidad, algunos tenían títulos, tuvieron hijos, empleos, negocios, todo lo que se hace en la vida secular. Y vio cómo ellos llegaban a un punto ya de envejecimiento, y entonces algunos se jubilaban, compraban una propiedad cerca de un lago, un bote, y morían.
Luego oyó una voz que le dijo: nada de lo que ellos hicieron irá a la eternidad. Y él comenzó a llorar. Y luego la voz del Señor vino a su vida y le dijo: pero si tú entregas tu vida a mí para que yo la use, lo que tú hagas sí irá a la eternidad. Y Billie Joy Dorothy aclaró que no era que Dios no quería que nosotros no tuviéramos cosas en la tierra, o que no nos casáramos, o que no tuviéramos hijos, o que no tuviéramos propiedades, no. Sino que Él quería usarte para ganar a otros para Cristo. Y él dice que en una oportunidad él compartió este testimonio de su vida, y llegó un hombre anciano y le dijo: yo soy ese hombre, porque el Señor le había dicho que esa visión, a Billie Joy Dorothy le había dicho que esa visión no era para él solamente, que él tenía que compartirla. Entonces en esa oportunidad que él la comparte, este hombre le dice: anciano, yo soy ese hombre. Y dice Billie: ¿cuál hombre? El hombre que ya está en la propiedad del lago con el bote a punto de morir. Pero decido hoy que a partir de hoy mi vida, el resto de mis días, lo que me quede, serán para Cristo, para servir a Cristo. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Con su mujer ya anciana también. Ellos abrieron allí el lugar donde estaban para hacer una célula, una reunión. Comenzaron a llegar ciclistas y comenzaron a entregarse a Cristo y a ser libres de la adicción de las drogas, del alcohol, de diferentes opresiones. ¿Por qué? Porque estas personas decidieron servir a Cristo. ¿Será que tú puedes decidir hoy por el propósito de Dios para tu vida? Tendrás aflicción. Tendrás aflicción. Hubo un momento donde en mi vida, después de renunciar, el enemigo quiso desviarme del propósito para que yo me fuera del país. Pero el Señor me dijo: tienes que mantenerte. Cuando Él me diga que me vaya, bueno, me voy, pero hasta ahora Él me tiene aquí. ¿Por qué? Por causa del propósito, y aquí estoy con ustedes. ¿Ustedes creen que yo no tengo calor aquí arriba? ¿Cuántos creen que tengo calor? ¿Cuántos creen que también estoy sudando? Padeciendo, ¿pero qué? Con el pueblo de Dios. Con el pueblo que Dios quiere que yo esté en este momento. Aquí hay gente que Dios ha llamado con un propósito muy especial. Pónganse de pie. Y siento la cara caliente. Pero estoy aquí por causa del propósito de Dios. Y el Señor tiene un propósito grande contigo. Cierra tus ojos en este momento y habla con Dios. Por nada abandones el propósito divino en tu vida. Si el enemigo te ha perseguido, no te desvíes del propósito. Mantente en el propósito. Mantente en el propósito. Si te desviaste, vuelve al propósito. Pero por nada te desvíes. El enemigo va a traer muchas cosas para tratar de desviarte. Si no puede con persecución, pues traerá placeres, traerá riquezas, lo que sea que Él pueda usar para desviarte, Él tratará de usarlo. Pero recuerda la vida de Moisés y recuerda lo que él hizo. Él tenía su mirada puesta en el galardón eterno. Habla con Dios en este momento. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra nos confronta. Tu palabra nos habla, oh Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, para tomar la decisión correcta, para hacer la elección correcta, aunque sea dura, aunque sea difícil. Te pido, oh Dios, que tú nos ayudes por tu Santo Espíritu, Señor, para mirar lo eterno y no lo temporal, no lo que pasa, Señor, no lo pasajero, sino lo eterno, oh Dios. Te necesitamos, Padre.
Te pedimos que el propósito de Jehová se cumpla en nuestras vidas, que tú nos des el valor, Señor, la fuerza para renunciar a lo que tengamos que renunciar, Señor, para seguir, Señor, manteniéndonos dentro de ese propósito, para no desviarnos, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que seamos un instrumento de salvación para mucho pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito.